Vamos a Malaquías capítulo 4. Vamos a hablar del espíritu y el poder de Elías. Malaquías 4, versículo 5. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Pedimos que nos hables. Despierta nuestro espíritu, danos oídos para oír. Que nuestro corazón sea tierno para recibir tu palabra. Te necesitamos. Yo me declaro incompetente para hablar la escritura y tu palabra. Pero Jesús, tú que sustentas todas las cosas por medio de la palabra de tu poder, háblanos en este día. Padre, por favor, que tu espíritu se mueva y que velos se caigan, que haya revelación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Malaquías 4, 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4 es una profecía del final de los tiempos, donde habla que se tienen que volver el corazón de los padres a los hijos para que la tierra no sea herida con maldición. Regiones geográficas donde no se vuelva el corazón de los padres a los hijos, donde no haya una reconciliación generacional, va a tener maldición, es lo que quiere decir. Entonces se necesita una reconciliación generacional para que nuestra tierra, nuestras regiones, nuestro país, para que Nayarit, para que Tepic no sea herido con maldición. Y para esto habla de un personaje llamado Elías. Y Jesucristo les dice en Mateo 17 a sus discípulos: ciertamente Elías ya vino, fue Juan el Bautista. Y en Juan el Bautista encontramos un ejemplo de cómo tiene que ser el estilo de vida de la iglesia al final de los tiempos. Juan el Bautista es un prototipo de cómo tiene que ser el cuerpo de Cristo al final de los tiempos. Vamos a Lucas 1:17. Nuestro ministerio se llama 1:17 en base a este versículo. Lucas 1:17 dice: e irá en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, y preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Tanto el profeta Elías como Juan el Bautista vivieron en una temporada de apostasía. Vivieron en una temporada de crisis, una temporada de degradación, como la que estamos viviendo en este momento. ¿Quién aquí tiene más de 60 años? Ok, les pregunto, ¿ustedes se imaginaron hace 30 años, hace 20 años o cuando eran jóvenes que las cosas que están pasando ahorita, la crisis que estamos viviendo en las escuelas de homosexualismo, de aborto, que lo iban a ver sus ojos? No, nunca. Los que tienen 40, ¿lo llegaron a pensar? ¿Pensaron imaginar que así la situación iba a estar algún día? Yo tengo 31 y yo pensaba cuando tenía 20 que la situación se iba a poner así de horrible cuando yo tuviera 40, 45, casi 50, teniendo hijos adolescentes, jóvenes. Pero no lo imaginé verlo en menos de mis 30 y al comienzo de mis 30, que la crisis que estamos viviendo en nuestro país y en Occidente. Y vamos a profundizar en la historia del profeta Elías. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Vamos a ver el contexto en el que apareció el profeta Elías. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asera, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él,
porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. E hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Yel de Bet-El reedificó Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. En el tiempo de Elías empezó una crisis por un rey que llegó al poder, un rey llamado Acab. Acab significa condescendiente, complaciente, tolerante. Y Acab, que era de Israel, del reino del norte, era un rey complaciente, era un rey tolerante. Era un rey que se casó con una mujer pagana llamada Jezabel y toleró todas sus aberraciones. Fue condescendiente, fue tolerante. Y vemos que nadie había hecho hasta ese momento tanto lo malo ante los ojos de Dios como Acab. Acab fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Se acuerdan de Jeroboam? Salomón es rey, Salomón peca, y Dios le habla a Salomón que por su pecado se iba a dividir su reino en dos. 10 tribus, 9 tribus en el norte, 2 en el sur, y los levitas iban a estar entre las dos. La gran mayoría de los levitas iban a estar en el sur, en Judá, porque ahí estaba el templo que Salomón edificó. Ahora vamos a Primera de Reyes 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Ahora para esto, Jeroboam fue el rey que Dios permitió que se pusiera para que se dividiera el reino. Él se quedó con las 10 tribus del norte, y el hijo de Salomón, Roboam, se quedó con 2 tribus en el sur y con la gran mayoría de los levitas. Continuamos. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces vemos que el pecado de Acab comenzó porque se le hizo ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Él levantó ídolos, reconstruyó el becerro de Egipto, el becerro que Israel construyó cuando salió de Egipto, y dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Metió idolatría a la iglesia y empezó a poner a gente a servir a Dios, gente que no era de la tribu de Leví. Algo que hizo Jeroboam es algo que conocemos en esta generación como heterodoxia o espiritualidad líquida.
que se da mucho con la generación Z. Hay iglesias y hay cristianos jóvenes, bueno, de 40 para abajo, que ellos dicen, ok, yo creo en la Biblia, lloro en lenguas, pero me gusta esto del budismo y lo voy a tomar. O me gusta esto de la nueva era y lo voy a tomar. Como por ejemplo, ahorita hay un grupo musical muy de moda en este país, ¿no? Y empezaron con una marca y canciones y discos con un nombre japonés. Y pues nada, se escuchaba raro, ¿no? Y tú te metes a investigar esa palabra que han usado de kintsugi, kigai, todo eso. El origen es budista, 100%. Y ahí tienes en las conferencias de jóvenes, en sus conciertos, adorando en base a eso. Pero mucho del fundamento es budista. Está mezclada la Biblia con el budismo. Están mezclando el evangelio con el budismo. Y las mejores mentiras son las que se parecen a la verdad. Y hacen ver, toman del concepto de que un jarrón se rompe y se repara con oro, etcétera, etcétera, y que así somos nosotros. Pero toda la filosofía es 100% budista. Y tenemos a la gran mayoría de la generación Z y muchos millennials engañados con el mundo cristianoide, con los artistas de moda cristianos en este momento. Y son los que están haciendo el monopolio de la música cristiana en español. Continuamos. Jeroboam significa el que aboga por causa del pueblo. Jeroboam fue un rey que hablaba de parte del pueblo. Era el que decía, el pueblo quiere. El pueblo no quiere ir tan lejos a adorar a Dios. El pueblo no quiere ir a Judá a adorar a Dios. Mejor que adoren a un Dios aquí. Les hago el becerro de oro. El pueblo quiere hacer todos los ritos en el tabernáculo, etcétera, etcétera. Faltan sacerdotes, yo les pongo unos, no pasa nada. Jeroboam significa el que habla por el pueblo. El pueblo quiere. ¿A quién les recuerda a Jeroboam? Ahorita realmente cada que veo las noticias estas últimas semanas, este último mes y medio, tú ves las noticias y tanto lo último de Andrés Manuel y lo nuevo de Sheinbaum, o escuchas a Noroña o escuchas a Monreal, y es el pueblo quiere la reforma judicial, el pueblo quiere escoger a sus jueces y magistrados, aunque no tengan idea de qué onda, el pueblo quiere. Jeroboam es el que habla por el pueblo. Se me ocurrió que no vayan tan lejos, que realmente tenía miedo que le dieran la espalda a Jeroboam, que el pueblo de Israel le diera la espalda y se quedara en Judá, o que volviera Roboam a ser rey de toda la región. Jeroboam es el que habla por el pueblo y para el pueblo. El pueblo sabio y justo. Y a Acab le fue ligera cosa, le fue pequeño, le fue fácil, le fue diminuto, le fue liviano andar en los pecados de Jeroboam. Y muchos podrían decir, pues, ¿qué tiene de malo que ahí pongan una palabra en japonés? Es bien chiquito. Lleva toda una filosofía, lleva toda una heterodoxia, y pudiese ser, es que se me hizo fácil. Y hay prácticas que han entrado a la iglesia cristiana que realmente se nos pueden hacer ligeras, se nos pueden hacer fáciles. ¿Qué tiene de malo una cerveza? ¿Qué tiene de malo una copita, no? En Navidad, con los amigos o en el cumpleaños. Acab fue un gobernante que le fue fácil andar en los pecados de Jeroboam. Vemos que Acab tomó por mujer a Jezabel, una bruja. Jezabel significa en hebreo
no convivir. En griego significa arpía, bruja, usurpadora. Y vemos que como ningún otro rey, Acab encendió la ira de Dios. ¿Por qué? Porque hizo altar a Baal y lo adoró. Y adoró a Acera, levantó una imagen de Acera. Y muchos pensamos de que, ay no, pues a lo mejor pues adoró a otro dios, a Baal, era como, no sé, adorar a uno de los santos, que también es idolatría y está mal, etcétera, etcétera. La adoración a Baal consistía en llevarle bebés y sacrificarlos, atravesarlos con un cuchillo y quemarlos en fuego vivos, y que se derramara su sangre en ese altar. Así se adoraba a Baal. Cada que tú veas en la Biblia, y tal rey adoró a los Baales y se fue tras los Baales y hubo adoración a Baal o Moloc, esa era la adoración a Baal y a Moloc. Sacrificio de bebés. Y también levantó adoración a Acera. Acera se le adoraba con ritos sexuales, con ritos homosexuales. Y de hecho en todas las culturas, si tú ves en África, en Europa, en Asia, aquí en América, lo que vendría siendo como de Michoacán para abajo, hasta la Patagonia, prácticamente la gran mayoría de adoración que se daba a las deidades era con sacrificios de bebés y con ritos sexuales. Acab encendió la ira de Dios porque sacrificó bebés adorando a Baal, a un dios falso. Y vemos que a Acab no le importó reconstruir Jericó a costa de la vida de los hijos de su arquitecto. Este hombre Yel, que significa su nombre, Dios está vivo, sacrificó a Abiram su hijo, que significa mi padre es sublime. A Acab no le importó que su arquitecto sacrificara a su hijo con tal de reconstruir Jericó, con tal de reconstruir una ciudad, un régimen, una transformación. Voy a decir un dato que a lo mejor a muchos no les va a gustar. Estos últimos 6 años el aborto ha aumentado en México como nunca antes. Para el 2018 solamente el aborto era permitido en la Ciudad de México. Del 2007, que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, hasta el 2018, que Andrés Manuel ganó las elecciones, el aborto solamente era permitido en una ciudad, la Ciudad de México. Entrando Andrés Manuel al poder, empezó a legislarse el aborto así: Oaxaca, Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora casi la mitad del país tiene el aborto permitido hasta las 12 semanas. Están peleando en el Congreso de la Ciudad de México ahora por que el aborto sea permitido hasta los 9 meses o hasta el día del parto. ¿Qué significa? Matar al bebé con 8 o 7 meses en el vientre, o el día del parto matarlo afuera. Y el derramamiento de sangre inocente, el derramamiento de sangre de bebés, fortalece a los principados y potestades en una región geográfica. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 3, donde vemos que está peleando Israel y Judá contra Moab, y también está Edom, y está perdiendo Moab. ¿Qué hacen? Toman cautivo al rey de Edom y lo sacrifican, y logran salvarse, logran emparejar la pelea. ¿Por qué? Porque el sacrificio de bebés, la sangre de bebés,
fortalece a los principados y potestades. Y lamento en decirlo, hermanos, si tú eres de los que ha votado por diputados, senadores de Morena o de partidos pro aborto, pro LGBT, eres responsable del derramamiento de sangre de bebés en varias partes de aquí del país. Necesitas arrepentirle y pedir perdón a Dios y cambiar tu manera de pensar. El voto no solamente es ir y tachar. El voto es una declaración profética de nuestras convicciones. El voto es una declaración profética de qué tan acuerdo estamos con los principios bíblicos. Ay, es que Andrés Manuel sí pensó en los viejitos, él sí nos daba dinero. Pues a lo mejor robaba, pero salpicaba. Es que la mafia del poder. No, pero es que él sí ayuda a la gente. Hay quien me llegó a decir, una nieta de pastor, que su abuelo se convirtió en Tierra Caliente, en Huetamo, Michoacán. Lo evangelizó un misionero americano hace como 50 años o más, y ya se fue el misionero y se quedó como pastor y evangelizó toda la zona, etcétera. Algo impresionante, ¿no? Y ahora la nieta, que fue diputada sustituta en el Congreso anterior, hablando con ella del tema del aborto, me decía, ay no, pero aborta la que quiera, sin ni que le fueran a sacar los bebés a cada embarazada, ¿no? Es libre, es libre. Además, Jesús nunca habló del aborto en la Biblia. No se habla del aborto en las Escrituras. Se habla del derramamiento de sangre inocente de bebés. Y el único pecado que Dios no perdonó a Judá por Manasés fue el derramamiento de sangre de bebés. Si no hubiera habido en ese tiempo derramamiento de sangre de bebés, se pudo haber detenido la invasión de Babilonia. Y muchos pueden decir, ay, es que este hombre sí piensa en los viejitos. Ay, es que él sí nos da. Pero sacrificó bebés. Y mucho de cómo ha hipnotizado a la gente en México es por el derramamiento de sangre. Hace como 2-3 meses que fue la convención demócrata en Chicago, en Illinois, en Estados Unidos, Kamala Harris, su publicidad, por así decirlo, lo que tiene que ofrecer fue una ambulancia afuera del centro de convenciones de Chicago y regalaba abortos para que las mujeres que quisieran irse a abortar, abortaran. Regalaba esas píldoras abortivas. ¿Qué pasó después de eso? Empezó a subir en las encuestas, porque con la sangre se pacta. Y hemos estado en un gobierno que ha pactado con sangre de bebés. Otro día hablamos más del tema del aborto. Y también vemos que Acab adoró a Acera. A Acera se le adoraba con ritos sexuales y homosexuales. A Acera se le adoraba, según el calendario, lo que vendría siendo en este tiempo como en junio. Díganme, ¿qué se celebra en junio? ¿Qué celebra la sociedad en junio? ¿Cuál? El mes del orgullo gay. Cuando una nación, una sociedad le da la espalda a los principios bíblicos, naturales, morales de Dios, vuelve a la adoración de los dioses antiguos. A Baal con el aborto y a Acera con el homosexualismo y todo el adoctrinamiento y la inmoralidad homosexual. Y eso es lo que estamos viviendo en este país. Solamente en tres estados, ¿no? Chihuahua, Estado de México, Tabasco, no ha habido adoctrinamiento en las escuelas. Ahorita hay adoctrinamiento en los libros de texto. Mi papá es dentista en un pueblo cerca del aeropuerto ahí de Morelia, que está como a 1 hora, como yendo hacia México por la carretera libre. Y cuenta que una paciente le dijo que tiene un niño de 3 años, que llegó y le dijo, mamá, ¿soy niño o soy niña?
Es que me están enseñando en la escuela que si quiero ser niña, puedo probar ser niña. Y la mamá empezó a ver qué estaban haciendo. Les estaban por hacer que usaran un día las mujeres ropa de niño y los niños ropa de niña. Y no te estoy hablando de una ciudad grande como la Ciudad de México, que es como otro mundo. Estoy hablando de un lugar donde hay vacas, o sea, donde no hay cine. Un lugar rural. Claudia Sheinbaum trajo la primer clínica trans a la Ciudad de México durante la pandemia. Y esta mujer dijo que va a traer más clínicas trans a México. Hay 2 estados que tienen bien legislado infancias trans, la Ciudad de México y Baja California Sur. Tengo un amigo que es maestro en Cuernavaca y un día pues estaba dando clases y veía que un adolescente pues ya tenía como una semana que no iba y le pregunta de chismoso a los alumnos: ¿y fulano? Se fue a la Ciudad de México, se fue a hacer un cambio de sexo y regresó con su cambio de sexo. Continuamos. Y en ese contexto es donde aparece Elías. Acompáñame a Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Me verás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vemos que, según la historia, según los historiadores, Acab y Jezabel estaban por nombrar a Baal Dios nacional de Israel. Baal era el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Y estaban esperando la temporada de lluvias para declarar que Baal iba a ser el dios nacional de Israel. Y aparece Elías, un desconocido que nadie conocía, pero que Dios conocía. Y aparece para darle un mensaje: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia a causa de mi palabra. Y no llovió por 3 años. Esa frase que dice Elías, vive Jehová, en hebreo significa: el Señor está vivo, el Señor está fiero. Jehová está fiero para causar daño. Jehová causa daño tremendo. Elías aparece en la temporada más oscura de su nación para dar un mensaje. Un mensaje que avergonzaría al principado de Baal en Israel. Y no llovió. Y es tiempo que el cuerpo de Cristo aparezca como Elías, con un mensaje de: Jehová está vivo, Jehová está fiero y causa daño. En el 2004, 2005, mi padre espiritual estaba predicando en San Francisco. Estaba predicando en una iglesia de Elías y Jezabel precisamente. Y de repente llega un hombre. Y bueno, mi padre espiritual no vivía en California en ese tiempo, estaba algo desconectado. Y al final le dice el pastor: puedes orar por él, es el alcalde electo. Ese hombre era Gavin Newsom, el actual gobernador de California. Y mi padre espiritual le impone la mano en el hombro y le dice: Padre, yo te pido que este hombre reconozca que sobre todo gobierno aquí en la tierra está tu gobierno y tu reino en el cielo. Y este hombre te va a dar cuentas, porque en su corazón está casar homosexuales aquí en San Francisco y en California. Y Gavin Newsom y el pastor se sacaron de onda.
Gavin Newsom fue el primer alcalde en empezar a casar homosexuales en Estados Unidos, ilegalmente. Gavin Newsom es de los gobernadores que más están apoyando el aborto en Estados Unidos. Gavin Newsom es de los gobernadores que apoyan estas locuras de que una mujer se case con un perro, que un hombre con un delfín, cosas así locas. Dice mi padre espiritual, en aquel día Gavin Newsom no podrá decirle a Dios, no me mandaste profeta, porque sí le mandó profeta que le dijera que va a dar cuentas a Dios de todas las aberraciones que ha hecho. Y el cuerpo de Cristo, poseído por el celo que tenía Elías, el celo de Dios, tiene que ser una voz que anuncie que el Señor está vivo, que Dios es real. Muchas veces nos tienen a los cristianos o como tontos, o como inútiles, o como que nuestra voz no vale o no cuenta. Pero cuando estamos en lo secreto, nuestra voz cuenta más que nada. El año pasado fueron los Gay Games en Guadalajara. No sé si escucharon de los Gay Games, ¿no? Ok. El presidente y el gobernador dejaron entrar a los Gay Games. Estos Juegos Olímpicos comenzaron en los 70s en San Francisco, en California, que ha sido una cuna homosexual por muchos años. Y Obama, cuando fue presidente, los impulsó más y los sacó a nivel internacional, a París, a Londres, a Canadá, y los fortaleció en Estados Unidos. Pero era histórico porque por primera vez iban a hacer los Gay Games en Latinoamérica. La comunidad LGBTQ sentía que estaba ganando mucho terreno y estaban por nombrar Guadalajara la capital mundial del homosexualismo. Guadalajara le iba a quitar el lugar a Tel Aviv en Israel, que es actualmente la capital del homosexualismo. Y Aarón Lara, un buen amigo, él es el presidente de Iniciativa Ciudadana, una organización de cristianos que alza la voz en contra de todas las leyes anticristo. Entonces, Aarón Lara organizó las alianzas de pastores y hubo algo de Dios que muchos pastores dijeron: a partir de este momento dejamos de pedir ayuda a los presidentes municipales, al gobierno de despensas para evangelizar o material para construcción, y solamente vamos a usar nuestra voz para que se detengan todas estas leyes LGBT. Y en ese momento, la verdad fue casi un pacto tipo Gilgal lo que hicieron. Empezaron a organizarse para hacer una cena de matrimonios masiva ahí en la Plaza Liberación, en el Zócalo de Guadalajara, un día de campo masivo en el Parque Metropolitano, un concurso de besos de parejas casadas, ¿no? Evangelismo toda la semana. Y llevamos el cuarto de oración día y noche por 2 semanas a Guadalajara en noviembre del año pasado. Estuvimos orando día y noche, día y noche. Y terminamos con una reunión de comunión, una reunión para tomar la Santa Cena e interceder por la salvación de la comunidad LGBTQ. Pero antes de esto, un buen amigo de California, él vino para evangelizar y estuvo con un equipo evangelizando en las calles, en el centro. Y los últimos días había gente de la comunidad LGBTQ llorando. Cuenta que le compartió el evangelio a un grupito de atletas de Puerto Rico, y llega mi amigo y les cuenta su testimonio. Yo estuve en la cárcel, me drogaba, quería morirme, suicidarme, pero Cristo cambió mi vida, etcétera, etcétera. Y uno de ellos empieza a llorar: yo ya no quiero esta vida, yo realmente he querido acabar con mi vida, suicidarme. Es más, yo ni me siento aceptado como homosexual, y abrazando y llorando y teniendo un encuentro con Dios en la calle. Hay testimonios de volanteros, de los que evangelizan con folletos afuera del deportivo, dando folletos a los atletas LGBT, y ellos pidiendo oración con señas, orando por ellos y estando llorando y teniendo encuentros con Dios en esos momentos. Y el último día que oramos y tomamos la Santa Cena, estaba uno de los líderes de nuestra familia espiritual, se llama Dean Briggs, y estaba compartiendo el avivamiento de la sangre por la Santa Cena.
tomamos la cena del Señor y hace una oración peligrosa, y estábamos en acuerdo, fue 12 de noviembre del 2023, y ora: Padre, los políticos, los gobernantes que quieran traer todas estas leyes LGBTQ, sálvalos, cambia su corazón y detén estas leyes. Pero los que no quieran ser salvos, remuévelos. Y hace esta oración peligrosa. Acabamos a las 9 de la noche, el 12 de noviembre. 13 de noviembre, 1 de la mañana, muere Osiel Baena, mejor conocido como el magistrado de Aguascalientes. ¿Vieron la noticia? Que se peleó con el novio y se mataron entre ellos. Ok. Osiel Baena fue el cerebro para traer toda la ley de matrimonio igualitario en todo el país. Osiel Baena fue el cerebro para que, o sea, les pasaba como el acordeón, por así decirlo, a los congresos y que legislaran infancias trans. Osiel Baena ha sido el cerebro de todo eso. Al día siguiente, el magistrado de Jalisco se pone como loco y empieza a pedir apoyo, más seguridad, etcétera, etcétera. El martes 14 de noviembre, cuando ya de plano ya no le quedaba a la comunidad LGBTQ más que aceptar que se habían matado entre Osiel Baena y el novio, pues se puso más loco. Y un hijo de Dios que trabajaba con él lo conecta con mi amigo Oscar de Guadalajara, que Dios lo sacó de un estilo de vida homosexual, y mi amigo lo busca y le habla el evangelio. Y este magistrado de Jalisco, que igual como Osiel Baena iba con falda, con labios pintados, con su abanico, le dice: la verdad, te voy a decir la verdad, pues no, siento que la religión, esto del evangelio no es lo mío, pues podría decirse que es mi pecado y me gusta, pero no quiero quedarme como Osiel. Entonces, si siento que me muero, que algo me pasa, te busco para que no me vaya al infierno, ¿no? Pero te tengo que confesar algo. Esta era la lucha personal de Osiel Baena: tener leyes LGBT, infancias trans, o sea, convertir México trans y LGBT. Y él estaba liderando a diputados en cada congreso local y magistrados en todo el país para en febrero lanzar más de 50 leyes LGBT en todo México. Pero con la muerte de este hombre, todo esto se frenó. El cuerpo de Cristo, que ora, que ayuna en la intimidad, tiene una voz para detener los planes de los principados y potestades en este país. Ten en cuenta una amiga de Chiapas que como Osiel Baena había sido un influencer que por TikTok envalentonó a muchos abogados a irse con falda, con labios pintados, con abanico. Cuenta esta amiga que 2 días antes de la muerte de Osiel Baena, un viernes, se empezaron a burlar de ella y decir: ya, ¿para qué sigues en la iglesia? Tu Dios no es el Dios verdadero, ni existe. 2 días después de la muerte de Osiel Baena, llegan vestidos con pantalón, con camisa, porque ya iban con falda y con zapatillas estos, con camisa, con cara limpia, y le dicen: tu Dios es el Dios verdadero y es real, y le tenemos temor. ¿A qué horas acaba el mensaje? ¿Cuándo me quedan? ¿15, 20, 30? Díganme. Ok. Bueno, Elías hacía conforme a la palabra. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios contestaba las oraciones de Elías, porque Elías no solo hablaba de la palabra de Dios, sino que hacía la palabra. Elías hacía conforme a la palabra. Elías fue sustentado de 2 maneras: por cuervos, que fue algo sobrenatural, y por una viuda, que fue una manera aparentemente natural que se volvió sobrenatural.
Vamos al versículo 8 de 1 Reyes 17. Vino luego la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tenga pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos que es una viuda en Sarepta, de donde era Jezabel, en Sidón, decidió creer en Dios y sustentar a un profeta. Y el día que esta viuda tuvo necesidad, el Señor le escuchó. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aun la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño, y volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La muerte de los hijos viene para confrontar el pecado de los padres. Actualmente en México ya casi no hay jóvenes en las iglesias. El año pasado que comenzamos la conferencia Voz en el Desierto, platiqué con pastores de varias partes del país. Decía: pastor, vamos a tener una conferencia para jóvenes de prepa y universidad para que los mande. Decía: ay, hijo, pues sí tenemos jóvenes, pero mira, son los que tienen 12 que acaban de entrar a la secundaria, y los que tienen 29, 30 que no se han casado. Y ese es el grupo de jóvenes. Entonces, pues no es el rango de edad que andas buscando. Yo, chale. Ciudad Juárez, Zacatecas, Cuernavaca, diferentes lados. Pues ese es el grupo de jóvenes. Ahorita más bien lo que tenemos son adolescentes que acaban de entrar a la secundaria y así. Y no había ninguno del rango de edad de la generación Z, de entre, en ese tiempo, 14, 13 y 29. Ahorita son los que tienen entre 14 y 29. En ese tiempo eran 13 y 28, ¿no? Y yo, sopas. Y de hecho conozco muchachos que oran con nosotros, que su grupo de jóvenes son puros de jovensaurio de entre 30 y 35. Y una muchacha de 16 ahí, con puro jovensaurio, chavorruco ahí, ¿no? Pero eso está pasando en el país. La iglesia ha perdido una generación, la generación Z. Cada vez hay menos jóvenes en las iglesias. Josh McDowell hizo una estadística en el 2012, que ahorita la estadística ya empeoró, que en Latinoamérica 3 de cada 5 jóvenes que crecen en la iglesia dejan la iglesia. Ahorita prácticamente ya casi no hay jóvenes en las iglesias. La muerte en la juventud ha confrontado el pecado de los padres. Pero aún en medio de eso, Dios es poderoso para resucitar a los niños muertos. De las cosas más horribles que me han tocado en el ministerio ha sido hablar con mamás y con papás que llorando me han dicho: mi hija se fue con la novia.
mi hija cristiana que creció en la iglesia. Aún pastores han llorado, mi hija se fue con la novia. Y estamos orando y creyendo la salvación más grande de la comunidad LGBTQ en la historia. Y es parte es una asignación profética para la iglesia, despertar a los niños muertos. Todos aquí tienen algún hijo, algún sobrino que no viene o que no quiere nada con el evangelio, que a lo mejor creció en una familia cristiana. ¿Todos tienen a alguien así? Ok. Es tiempo de orar por él. Elías se tendió sobre el niño, lo llevó a su cuarto, lo llevó al lugar de oración y pidió que volviera a la vida. Le pidió a Dios que le vuelva a la vida. Se tendió sobre él 3 veces. 3 en la Biblia habla del testimonio. Y vemos que Elías contendió por el alma del niño, pidió por el alma del niño. Tenemos que contender por el alma de aquellos que han muerto. O sea, un sobrino, un hijo, un hermano tuyo que es joven. La generación Z es la generación que más se está suicidando. Es la generación con más problemas de salud mental como depresión o ansiedad. Dicen psicólogos y psiquiatras que tienen una depresión, una ansiedad casi equivalente como la que han tenido soldados que van a la guerra. Esta generación, la generación Z, 3 de cada 5 se identifican con la comunidad LGBT. Hemos hablado de estos temas en conferencias, en intensivos, etcétera, etcétera. Nunca hemos hecho un llamado, ¿quién quiere arrepentirse del homosexualismo? Y nunca lo vamos a hacer porque no queremos que sientan vergüenza. Pero ellos mismos han hablado y han expuesto su pecado y han confesado. Y es un gran número de jóvenes que han crecido en la iglesia, que han batallado con ese problema, que han batallado con ese pecado. Y como habla Judas en el versículo 23, a otros arrebátenlos, arrebatándolos de las llamas, pero aborreciendo su ropa contaminada. Y es en ayuno y en oración, es en el lugar de oración donde arrebatamos el alma de los niños muertos, de la juventud muerta. Y antes de Dios restaurar los altares, primero quiere levantar a los niños muertos. Continuamos. Elías va a encontrarse con Acab para confrontarlo y despertar a los niños, para confrontarlo con la verdad de que solo Dios es el Dios de Israel. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Elías va a encontrarse con Acab. Se encuentra Abdías. Abdías significa en hebreo obispo. Y le dice: llévame con Acab. Y lo lleva con Acab. Pero Elías le pone un reto: enfrentarse en el monte Carmelo. Era Elías, un profeta de Dios, contra 850 profetas de las tinieblas, 450 profetas de Baal contra 400 profetas de Acera. Dicen los historiadores que cuando Jezabel llega al poder con Acab, lo primero que hace es perseguir a los profetas de Dios. De hecho, vemos en Primera de Reyes 18 que Abdías había escondido 100 profetas y los sustentaba con pan y agua en cuevas. Y Abdías representan pastores que han servido a Dios desde su juventud, como ustedes, que han escondido a los jóvenes con pan y agua. Pan representa la revelación de Jesucristo en la palabra y el agua la vida del Espíritu.
Y Elías se enfrenta contra 850 profetas que habían dejado los caminos de Dios, que habían sido seducidos por Jezabel, que habían sido mantenidos por Jezabel. 450 que eran profetas de Dios y ahora se dedicaban a matar bebés para adorar a Baal. 400 que habían sido profetas de Dios y ahora se dedicaban a hacer ritos sexuales y homosexuales, con el fin de salvar su pellejo y de comer a la mesa de Jezabel, de ser mantenidos por Jezabel. Y estamos viviendo una temporada donde la gran mayoría de muchas alianzas y pastores en todo el país han sido seducidos por Jezabel, han sido seducidos por un régimen de brujería. Muchos de ellos reciben dinero del gobierno con tal de que se callen dos temas: el aborto, el homosexualismo, y promuevan el voto a Morena y el apoyo al gobierno siempre. Yo le pregunté a mi padre espiritual qué pensaba de esto y me decía: es el comienzo de la apostasía, ya es apostasía en tu país. De estas pasadas elecciones, el 80% de la iglesia cristiana votó por Morena. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de la iglesia en México no sirve para nada en este momento. Está apoyando un régimen que trae aborto, sacrificio de bebés y adoración a cera, ritos homosexuales. Solo un 20% está en los caminos del Señor. Y Elías aparece para retar ese régimen. Elías aparece para desafiarlo. Acab había buscado 3 años Elías, ya que Israel se había visto afectado por la sequía. Y Acab acusaba a Elías por alterar el orden en una nación. Y el cuerpo de Cristo, lo normal es que sea acusado de alterar el orden en una ciudad, en una nación, en una escuela. Decían en el libro de los Hechos: estos que trastornan al mundo. Y si eres un hijo de Dios que se mantiene firme en sus convicciones, que hablas con los maestros y que les dices: mis hijos no van a ser adoctrinados, porque va conforme a nuestra fe y va en contra de nuestros valores y de nuestra fe. Si incluye en ser congruente con muchas cosas, pero continuamos. Ser hijo de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, incluye realmente a veces decir de que alteran el orden. A muchos creyentes y pastores se les dice: es que son homofóbicos, es que no tienen amor, es que nada más dan bibliazos. Y con este mensaje está para que sea denunciado y me metan quién sabe cuántos años de prisión, la verdad. Por eso nunca les doy mi nombre completo, ¿no? La verdad. Ok, y Elías aparece para retar en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal. Elías aparece para hacer decidir a Israel sobre a quién iban a seguir, a Baal o a Jehová. Primera de Reyes 18 del 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías suelta el reto de que se le dieran 2 bueyes para cortarse y prepararse, de que los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, cada uno llamaría a su Dios, y el que hiciera caer fuego del cielo, ese sería llamado el Dios de Israel. Versículo 36, Primera Reyes 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Elías pidió que el pueblo se acercara a él para que vean cómo arreglaba el altar, y pone 12 piedras. 12 en la Biblia representa el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios se construye con sacrificio. Todo lo que hicieron para el Congreso fue construir el gobierno de Dios, porque sacrificaron tiempo, dinero, esfuerzo. Pidió que se empapara el altar, y con su intercesión encendió el altar. Y se estaba enfrentando contra unos profetas que querían hacer encender un altar y no podían. Lo habían encendido de manera humana, cortando, etcétera, etcétera, pero quedaron avergonzados porque ni Baal ni Acera pudieron hacer que cayera fuego del cielo por mucho que se cortaran. La adoración a Acera y a Baal incluyaba cortes, sobre todo la de Acera. Y los cambios de sexo incluyen cortes, mutilaciones. Las cirugías de cambio de sexo son adoración a Acera. Y eso fue lo que Elías retó y avergonzó. Con su intercesión encendió el altar, confrontó a un pueblo, e Israel se volvió a Dios en un día. Una nación puede ser salva en un día como respuesta de la intercesión. Parte de nuestra familia espiritual está yendo como unas 6 veces al año a Taiwán. Dios habló en sueños esa encomienda. Ya lleva años que Xi Jinping quiere invadir Taiwán, porque hay una base americana en Taiwán y quiere quedarse con Taiwán. Taiwán es la única nación de habla chino que es democrática y libre, que no es socialista. Y Dios habló a líderes de nuestra familia espiritual por medio de sueños que fueran a Taiwán, y empezaron a ir a Taiwán desde finales del 2022. Y el año pasado Xi Jinping estaba por invadir Taiwán y tenía todas las bases militares en la costa china apuntadas contra Taiwán. Y al mismo tiempo venía un huracán ciclón contra Taiwán. Estaba por golpear Taiwán. Eso fue en julio del 2023. Y empezaron a orar y hacer un ayuno de Esther, sin comida y sin agua, para que fuera reprendido el ciclón. Y estaban orando: Padre, reprende el ciclón y muévelo hacia China, y muévelo hacia China. Para esto Xi Jinping había dicho que él era el señor de las inundaciones. Las costas en China nunca se habían inundado. Entonces, ¿qué pasa? Estaba por llegar, literal, tocar tierra en Taiwán, y ¡fum!, de repente se frena, retrocede y se eleva y se va por todas las costas de China y destruye todas las bases militares de China. Pero para esto la iglesia en China, la iglesia en Taiwán estaba orando y ayunando. Vieron que realmente Dios escucha la oración de su eclesía. Y convocaron 21, los pastores más ancianos de ahí convocaron 21 días de ayuno. Y prácticamente 1 millón de creyentes en Taiwán, que vendría siendo como el 50% de la población cristiana. Taiwán no está muy poblado, ayunó 21 días. Y avivamiento está llegando a Taiwán. Taiwán está siendo salvo, y un avivamiento en Taiwán es lo que va a detener la invasión de China. Hemos vivido en tiempo de paz, pero la paz está acabándose. Pero una nación puede ser salva en un día por la intercesión. Nuestra nación puede ser salva en un día por nuestra intercesión. Y termino con esto. Si quiere pasar el equipo de alabanza, por favor.
Vamos a Joel capítulo 2. Lo dije ayer en el intensivo. No estamos acostumbrados a lo que es una guerra. Hemos vivido la violencia, el narcotráfico. Y enfrentamientos entre cárteles. Pero digamos que no es prácticamente otro rey, otro gobierno, otro país viniendo a invadir este país. No minimizo lo que hacen, está horrible. Y vamos a orar y ayunar. Ya estamos planeando algo para empezar a orar, ayunar y que caiga el narcotráfico en diferentes estados. Pero en fin, aún entre los cárteles, la guerra es por la tierra, por el territorio. Que este cártel con este cártel, no, que yo quiero mandar aquí en Nayarit, que este cártel, no, yo quiero mandar aquí en Michoacán, etcétera, etcétera. Y en las guerras antes siempre las peleas eran por el territorio. Y entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas es igual. ¿Qué reino va a tener más territorio? Sabemos que por autoridad legal todo le pertenece a Jesucristo porque Él lo ganó en la cruz del Calvario. Pero el reino de las tinieblas no lo quiere reconocer y no lo quiere soltar. Y nuestro deber como eclesía es hacer que lo suelte, para que nuestro rey tome lo que le pertenece. Y hay canciones que cantamos: preparemos el camino, Cristo viene ya. Hay canciones que cantamos, que Maranata y etcétera, etcétera. Y se ha levantado una moda de eso, que suena bonito. Pero realmente mucho de lo que hacemos es para que al final de los tiempos, que no sabemos cuándo sea, nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación no se rinda ante el anticristo. Vamos a Joel capítulo 2, por favor. ¿Está bien? Ya casi acabamos. Gracias por su paciencia. Sé que fue mucha escritura en poco tiempo. Vamos a Joel 2:14. Proclamad ayuno y convocad asamblea. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cuando ya no hay nada humanamente posible que hacer para salvar una ciudad, un estado, una nación, la respuesta es asambleas de oración, donde se junten a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los recién casados, para orar, ayunar y pedir misericordia. Estamos en una temporada de crisis, donde realmente estamos viviendo el comienzo de una dictadura en México. Y dicen,
los que saben de misiones, que es muy complicado compartir el evangelio en una dictadura. Hay un hombre que vivió en el siglo pasado, se llama Rhys Howells, y este hombre tuvo un instituto bíblico. Tiene una historia increíble. Él es de Gales, de ahí de Inglaterra. Se fue a trabajar a Pensilvania, y hay un judío le habla el evangelio, y él, aunque había crecido en una familia cristiana, dice que no había nacido de nuevo, y regresa a Gales y vive el avivamiento en Gales, y tiene un caminar con el Señor increíble, padrísimo. Les recomiendo el libro, muy bueno. Y este hombre cuenta que un día iba a predicarle a los judíos y al pueblo de Israel, que iba a devolver el favor que le hicieron de esa gran bendición de predicarle el evangelio. Y cuenta su travesía, pero llega un momento en su vida donde él abre un instituto bíblico en Gales, y él quiere predicarle a los judíos que estaban en Etiopía, y organiza un viaje misionero para ir a Etiopía. Una semana antes de salir, Mussolini llega y toma Etiopía. Nadie entra y nadie sale. Luego quiere ir a Mozambique a predicar el evangelio y alcanzar judíos que vivían ahí. Stalin toma Mozambique y toda esa zona de África, y él entiende una cosa: que para que la evangelización de las naciones se cumpla y la gran comisión se cumpla en las naciones, los dictadores tienen que ser derrocados. Y vuelca todo su ministerio de ser un instituto bíblico enfocado a misiones, a la intercesión, y se dedica a orar y ayunar con sus estudiantes por 7 años para que cayera el régimen nazi. Y hubo cuatro batallas donde el Señor les encomendó fuertemente orar y ayunar y darlo todo para que Hitler perdiera. Tú lees su diario y sus oraciones son: Dios, doblega a Hitler. Dios, doblega a Hitler, que caiga Hitler. Este hombre entendió que Hitler estaba poseído por el espíritu del anticristo, que él no quería nada con el evangelio, ya lo iba a rechazar, o sea que ya lo había rechazado muchas veces, y que él estaba completamente en contra del evangelio, quería acabar con el pueblo judío. Y sus oraciones eran esas: Dios, doblega a Hitler, remueve a Hitler. Y este hombre tiene 4 batallas así asignadas para orar, para que cayeran los nazis, para que perdieran. Y cuentan los historiadores que esas 4 batallas fueron las que le costó al régimen nazi perder la guerra. Estamos viviendo una temporada de crisis. La crisis ya empezó, y es tiempo de orar, de ayunar, de rasgar los corazones y no los vestidos. Conocí una señora en Colorado. Le quitaron su hija en la escuela para hacerle un cambio de sexo, y ella alzó la voz y previno a más mamás. Esto ya viene para México. Es tiempo rápido de orar, de ayunar y de detener este régimen, todo este adoctrinamiento y toda esta imposición. Lo que estamos viendo ahora nunca antes se había visto. Es un régimen autoritario con todos los ingredientes progresistas. Esto es algo nuevo, no visto antes en las naciones. Normalmente los regímenes autoritarios son de una izquierda súper radical, pero que no es progresista. Y esto es un licuado. Esto nunca antes se había enfrentado en el planeta.
Y tu papel y mi papel es orar y ayunar para que esto se detenga y caiga. A Rhys Howells le costó 7 años. Podemos darnos a orar y ayunar 3, 6 años. ¿Saben cómo conocí a sus pastores? A Hetze. Porque convocamos ayuno y oración, y una noche antes de las elecciones orar afuera de los congresos estatales y tomar la Santa Cena. Ella se enteró casi al mero día, pocos días antes, y fue. Y ahí fue donde nos conectamos. Pero ahora yo puedo decir que ya va a haber una iglesia en Tepic que lo va a tomar y va a orar y va a ayunar y va a preparar el camino para el Rey aquí en Nayarit. Literal, el libro de Joel habla de un ejército que está por llegar y por invadir. Y la única forma de detenerlo no era salir con otro ejército humano, era rasgar los corazones y no los vestidos. Era clamar, orar, ayunar y derramar el corazón delante de Dios. Esa es la forma en cómo vamos a detener al régimen: orando, ayunando, rasgando el corazón y no los vestidos. Y hay, en el libro de Joel habla, y a lo mejor Dios escuchará desde los cielos y tendrá misericordia. No dice y los invadirán. Dice, a lo mejor el Señor escuchará desde los cielos y tendrá misericordia. Cabe la oportunidad de que Dios tenga misericordia y envíe avivamiento en lugar de juicio. Hermanos, nuestro país, después de todo lo que hablé de este mensaje, no sé cómo les pareció, pero México merece un juicio de Dios. México merece un juicio de Dios. Y tenemos que pedir misericordia. Misericordia en lugar de juicio. Y que haya avivamiento en lugar de juicio. Y aquí viene el famoso versículo que nos encanta, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual había llamado. La elección está en nosotros. Queremos juicio. Queremos que un día Tepic, Nayarit, México se entregue al anticristo, o queremos un derramamiento del Espíritu Santo, donde los ancianos sueñen sueños, los jóvenes vean visiones, los hombres, las mujeres de la iglesia profeticen. Nuestra forma de responder es lo que lo va a determinar. Ayuno y oración. Ponte de pie.